Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Kristen. Les voy a exponer los efectos del poder en la negociación. Bueno, primero que nada es importante hablar del poder personal, ya que este es muy importante dentro de una negociación y permite entendernos a nosotros mismos y también a interpretar las intenciones de las demás personas. El grado del poder personal va a depender estrechamente de la percepción y la sensibilidad de la otra persona. Este es el caso de que si una persona tiene mucho poder personal y la otra persona lo ignora o percibe este tipo de poder, pero no le hace caso, entonces la otra persona pierde su poder. Entonces, porque pierde la intensidad y la repercusión que esta podría tener. Por esto es muy importante estudiar los miedos y la conducta de las personas para así poder lograr una negociación efectiva. Vamos a estar hablando de 12 tipos de poderes, de los cuales obviamente son tipos de poderes de, pues, de poder personal. Bueno, el primero es el poder de legitimidad, que podemos decir que es el que más conocemos. Este se dice que tiene una naturaleza formal y puede venir de manera real, percibida o imaginada. En este hacemos referencia mucho a la prensa escrita, ya que este poder en sí se basa al poder que tienen las cosas escritas, o las palabras escritas, por lo cual una noticia impresa es como que tiene más poder sobre nosotros que algo que solo nos digan o que no esté escrito, de tal forma que una carta escrita, un currículum escrito, eso también puede ser electrónico, no necesariamente en papel, se percibe como un rasgo de poder. Después tenemos el poder por posición. Este habla del poder que tiene una persona por la posición que tiene. Esto puede darle un grado académico o un puesto alto de trabajo. Puede ser que este sea el que más percibamos y muchas veces la persona que tiene este tipo de poder puede recurrir a la intimidación, lo que hace que su poder, si bien aumente, no quiere decir que esto sea efectivo y que sea más exitoso en una negociación, ya que no es una estrategia ganar-ganar como muchas veces pensamos que sí es. Después tenemos el poder del experto. Y bueno, esto más que todo hace referencia a la experiencia que pueda tener una persona y al intercambio de información que se pueda dar. Aquí es importante mencionar que la información siempre debe estar ahí para poder discutirla. Eso quiere decir que no debemos ocultar información. Es bueno compartirla y así también evitamos la intimidación, ya que, como mencioné antes, la intimidación no hace una estrategia de ganar-ganar, más bien es más que todo un perder-perder. Después tenemos el poder por retribución. Este es un poder muy subjetivo y bueno, va a depender netamente de la personalidad, de las necesidades, de la percepción que pueda tener la otra persona. Este poder más que todo habla de hacer sentir bien a la otra persona, de esa retribución, digamos, de que uno hace sentir bien al otro, y esto desde que empieza la negociación hasta que termina. Después tenemos el poder coercitivo, y bueno, este poder es el que nos hace pasar unas experiencias desagradables, sirven para intimidar o avergonzar a otra persona. Y bueno, en este caso se recomienda de que si es que tenemos que negociar con una persona que está utilizando este tipo de poder, si es que está fuera de nuestros límites tolerables, que terminemos, o sea, que no negociemos, y si podemos, que nos arriesguemos y que respondamos de la misma manera. Este es uno de los poderes que menos se debe utilizar, por no decir que no se debe utilizar, ya que no lleva a nada bueno y no es exitoso de ninguna manera, ni de forma personal ni de manera empresarial. Después tenemos el poder carismático, y bueno, se dice que se tiene mucha relación con el atractivo que pueda tener una persona, pero creo que más podría ir con la personalidad, ya que este poder depende totalmente de esta. Y bueno, esto se va a ver muy fuerte dentro de una negociación, ya que la personalidad es indiscutible en cuanto a diferenciación que podamos tener, y eso es muy importante para que la negociación sea exitosa. Después tenemos el poder por situación, y este ocurre cuando existe alguna situación que nos ponga en desventaja en la negociación. Es importante mencionar que tenemos que evitar lo más posible o sea, dar a una persona el poder por situación, porque nosotros le damos al estar en desventaja. Y esto se debe revisar antes de la negociación.
Después tenemos el poder por identificación. Este es muy parecido al poder carismático, pero se diferencia ya que muestra más empatía con las otras personas y su objetivo es hacer que la negociación sea más amena y más exitosa. Después pienso que el más importante es el poder del tiempo, ya que representa una de las mayores presiones que puede sentir una persona y puede marcar una considerable desventaja, más que una ventaja en el caso de que no lo sepamos utilizar bien, y obviamente de cómo salir de esta situación va a depender mucho de la personalidad. Después tenemos el poder por prestigio, y este se da cuando una persona es percibida como necesitada, es decir, como que se la ve débil y esto le quita su propio prestigio. Entonces, a la otra persona adquiere el poder y por ende puede perder la negociación. Después tenemos el poder de la persistencia, el cual básicamente se basa en la perseverancia de una persona en cuanto a no darse por vencidos al tener una idea rechazada y, y resistirse al fracaso. Y finalmente tenemos la paciencia, ya este es uno de los poderes más importantes y que muchas veces no se lo considera, pero este permite exponer mejor las ideas, lo que puede traer mejores resultados. Ahora vamos a hablar del poder real y el poder percibido. Bueno, es muy importante saber clasificar los poderes para poder desafiar las percepciones de los demás. Esto independientemente de los efectos, si estos son que sean positivos o negativos. Muchas veces solo nos enfocamos en los poderes reales, sin embargo, los poderes que son más psicológicos, más emocionales, no deben ser menospreciados, ya que generalmente son los que tienen más fuerza dentro de una persona, dentro de una empresa. Y bueno, ¿cómo vamos a reconocer el poder disponible? Es decir, el poder que pueda tener otra persona. Esto se va a hacer mediante una evaluación de percepciones del poder y su reacción hacia los mismos. En este caso tenemos dos ejemplos. El primero que es frente a una cita médica. En este caso, la reacción que nosotros estamos teniendo, que generalmente es de miedo o de incertidumbre frente a una consulta, especialmente si es dentista, es el poder que le estamos dando a la otra persona, digamos, o es como nuestra vergüenza o la intimidación que podamos tener, está como que desplazando nuestro poder. Después otra situación un poco más amena es cuando vamos de viaje, que interactuamos con muchas personas, ya que puede haber muchas relaciones, mucho intercambio de información, y aquí de la misma manera la reacción que nosotros tengamos va a depender mucho del grado de poder que vamos a darle o le vamos a quitar a otra persona. Después, ¿cuál es la manera de utilizar el poder? Bueno, es importante recalcar que se puede utilizar tanto con fines constructivos como destructivos. La técnica más efectiva es integrar o compartir el poder, esto siempre. Sin embargo, se habla de dos técnicas, el de poder sobre y poder para. Poder sobre trata de que una de las partes tiene más poder, o sea, se le designa más poder que a la otra. Y bueno, esto se puede dar por la misma naturaleza de la situación o de lo que estemos negociando. Después tenemos el poder para, y este se hace con el fin de lograr un equilibrio de poder más uniforme, es decir, tener más o menos un 50-50 de poder entre ambas personas, y esto mejora el interés, la motivación, y se puede llegar a un mejor acuerdo mutuo. En cuanto a las técnicas de poder sobre, entran mucho en juego los juegos psicológicos, valga la redundancia, y aquí tenemos, bueno, básicamente se divide en dos, en la estafa, en la cual el resultado es tangible, y la manipulación, que tiene un resultado más emocional. Siguiendo un poco más aparte de los juegos mentales, bueno, el motivo oculto puede crear una ilusión o un poder mayor al que realmente existe. Es decir, que nosotros podemos percibir un poder mayor psicológicamente al que realmente es. Por eso también la importancia de distinguir entre lo psicológico y lo real. Estos juegos pueden poner a la otra parte en desventaja si logran hacer que éste se encuentre en una posición más débil. Y esto hace que esto no necesariamente significa una ganancia. Después, lo mejor que se puede hacer frente a una afirmación falsa para exagerar el poder es no aceptarla, ya que si la aceptamos de buenas a primeras estamos cayendo justamente en este juego psicológico, y para eso es importante una evaluación interna crítica previa y buscar o pedir información que pueda sostener o no la ilusión. Después siempre se debe cuidar en este tipo de situaciones, no actuar por compasión o por temor, y también se debe cuidar de la ira, ya que esta puede hacer que revelemos información antes de tiempo.
Después, otra estrategia importante para empezar es empezar con un tema de mal gusto, en el caso de los juegos mentales, y esto hace que debilite nuestra fortaleza emocional, ya que muchas veces empezamos con un tema en el cual no nos sentimos cómodos, ya toda la negociación como que no nos sentimos capaces de, no perdemos nuestro poder personal y esto hace que la negociación no sea exitosa para nosotros. Y bueno, eso sería. Gracias por su atención.